Las enseñanzas de vida de Carl Jung son un componente fundamental para apreciar su legado. Carl Gustav Jung, un médico psiquiatra, psicólogo y escritor suizo, desempeñó un papel esencial en la etapa inicial del desarrollo del psicoanálisis. Inicialmente, fue uno de los seguidores de Freud, aunque posteriormente tuvieron desacuerdos en sus puntos de vista, llegando incluso a establecer distintas corrientes terapéuticas. Jung es renombrado, entre otros aspectos, por haber formulado el concepto del inconsciente colectivo. A continuación, compartimos algunas de las más destacadas expresiones y aforismos célebres de Carl Jung. El encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas, si hay alguna reacción, ambas se transforman. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana. Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. La función principal de los sueños es intentar restablecer nuestro equilibrio psicológico. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. La gente va a hacer cualquier caso, no importa lo absurdo que esto sea, para evitar hacer frente a sus propias almas. El zapato que le ajusta a un hombre le aprieta a otro, no hay receta para la vida que funcione en todos los casos. Si eres una persona con talento, no significa que ya hayas recibido algo, quiere decir que puedes dar algo. Los grandes talentos son los más encantadores y con frecuencia los frutos más peligrosos en el árbol de la humanidad. Cuelgan en las ramas más delgadas y fáciles de quebrar. Nadie, siempre y cuando se mueva entre las corrientes caóticas de la vida, está sin problemas. Yo no soy lo que me sucedió. Yo soy lo que elegí ser. El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Su visión se aclarará solamente cuando usted puede mirar en su propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Todo en la creación es esencialmente subjetivo y el sueño es un teatro donde el soñador es a la vez escenario, actor, gerente, autor, público y crítico. El sueño es la pequeña puerta escondida en el más profundo y más íntimo santuario del alma. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de la vida fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. La soledad no llega por no tener personas a tu alrededor, sino por no poder comunicar las cosas que te parecen importantes a ti, o por mantener ciertos puntos de vista que otros consideran inadmisibles. De una manera u otra somos partes de una sola mente que todo lo abarca, un único gran ser humano. Existen tantas noches como días, y cada una dura lo mismo que el día que viene después. Hasta la vida más feliz no se puede medir sin unos momentos de oscuridad, y la palabra feliz perdería todo sentido si no estuviese equilibrado por la tristeza. Muéstrame un hombre cuerdo y le voy a curar para ti. Si hay algo que queremos cambiar en el niño, primero debemos examinarlo y ver si no es algo que podría ser mejor cambiar en nosotros mismos. No puede haber una transformación de la oscuridad a la luz y de la apatía al movimiento sin emociones. El fanatismo es una sobrecompensación de la duda. Creo sencillamente que alguna parte del yo o del alma humana no está sujeta a las leyes del espacio y del tiempo. Un hombre que no ha pasado a través del infierno de sus pasiones no las ha superado nunca.
La cosa más aterradora es aceptarse a sí mismo por completo. El conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacer frente a las tinieblas de otras personas. Aquello a lo que te resistes, persiste. Podemos llegar a pensar que nos controlamos por completo. Sin embargo, un amigo puede fácilmente contarnos de nosotros algo de lo que no teníamos ni la menor idea. Cuanto mayor es la multitud, más insignificante es la persona. La conciencia es una condición del ser. Nada tiene una influencia psicológica más fuerte en su ambiente y especialmente en sus hijos que la vida no vivida de un padre. El tiempo es un niño que juega como un niño. Yo soy uno pero contrapuesto a mí mismo soy joven y viejo al mismo tiempo. Todas las obras del hombre tienen su origen en la fantasía creadora. ¿Qué derecho tenemos entonces a la amortización de la imaginación? El inconsciente puede reservar mensajes esenciales para los oídos que sepan ponerse a la escucha. Cuando el amor es la norma, no hay voluntad de poder, y donde el poder se impone, el amor falta. No retengas a quien se aleja de ti, porque así no llegará quien desea acercarse. El arte es una especie de innata unidad que se apodera de un ser humano y lo convierte en su instrumento. El artista no es una persona dotada de libre albedrío que busca su propio beneficio, sino un arte que permite hacer realidad su propósito a través de él. Todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Todos nacemos originales y morimos copias. El inconsciente es la historia de la humanidad desde los tiempos inmemoriales. Ningún valor psíquico puede desaparecer sin ser sustituido por otro equivalente en intensidad. A un hombre puedes quitarse sus dioses, pero solo para darle otros a cambio. El hombre sano no tortura a otros, por lo general es el torturado el que se convierte en torturador. La separación de la psicología de las premisas de la biología es puramente artificial, porque la psique humana vive en unión indisoluble con el cuerpo. No debemos pretender comprender el mundo solo por el intelecto. El juicio del intelecto es solo parte de la verdad. Los niños son educados por lo que hace el grande y no por lo que dice. Toda forma de adicción es mala, no importa si el narcótico sea el alcohol, la morfina o el idealismo. Cuando los conflictos más intensos se superan, dejan una sensación de seguridad y tranquilidad de que no se perturba fácilmente. Son solo estos intensos conflictos y su conflagración lo que se necesita para producir resultados valiosos y duraderos. Si uno no entiende a otra persona tiende a considerarlo un loco. Los complejos son contenidos psíquicos que están fuera del control de la mente consciente. Se han escindido de la conciencia y llevan una existencia separada en el inconsciente, estando en todo momento dispuestos para obstaculizar o para reforzar las intenciones conscientes. El inconsciente no es algo malo por naturaleza, es también fuente de bienestar. No solo oscuridad sino también luz, no solo bestial y demoníaca, sino también espiritual y divina. La palabra creencia es algo difícil para mí, no creo. Tengo que tener una razón para una cierta hipótesis. O bien sé una cosa, y luego, sé que no necesito para creer. El péndulo de la mente se alterna entre el sentido y el sinsentido, no entre el bien y el mal. No podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. La condena no libera, ella oprima. Me han acusado de defensor del alma. No fui yo sino Dios mismo quien la defendió. El hombre que no percibe el drama de su propio fin no está en la normalidad sino en la patología, y tendría que tenderse en la camilla y dejarse curar.
Todo depende de cómo vemos las cosas, y no de la forma en que son en sí mismas. El conocimiento no se basa en la verdad solamente sino también en el error. Nacemos en un momento dado en el que ello toma lugar y como los vinos buenos tenemos las cualidades del año y la estación en los cuales hemos venido a este mundo. La astrología no debe justificar nada más. A menudo las manos van a resolver un misterio con el que el intelecto ha luchado con ello en vano. A través del orgullo nos engañamos a nosotros mismos, pero en el fondo debajo de la superficie de la conciencia promedio una voz suave y apacible nos dice que algo está fuera de tono. Desde la mitad de la vida hacia adelante, solo permanece vital aquel que está preparado para morir con vida. Nosotros necesitamos aprender que el dador de todas las cosas reside dentro nuestro. Esta es una verdad que frente a toda evidencia, en las cosas más grandes y más pequeñas, nunca se sabe, aunque sea frecuentemente tan necesario, hasta vital, para nosotros saberlo. Es sorprendente que el hombre, el instigador, inventor y vehículo de todos estos acontecimientos, el autor de todas las sentencias y decisiones y la planificación del futuro, sea tan negligente. En ciencia hay que estar siempre atentos al hecho de que existen velos humanos que ocultan la oscuridad abismal de lo desconocido. El ser humano que promete todo es seguro que no hará nada y cada uno que prometa demasiado se encuentra en peligro de utilizar medios diabólicos para llevar a cabo sus promesas y está ya en el camino de la perdición. El instinto erótico pertenece a la naturaleza original del hombre. Está relacionado con la más alta forma de espíritu. Es mucho mejor tomar las cosas como vienen junto con paciencia y ecuanimidad. No existe idioma que no pueda ser malinterpretado. Cada interpretación es hipotética, ya que es un simple intento de leer un texto desconocido. Sin jugar con la fantasía nunca ha nacido ningún trabajo creativo. La deuda que tenemos con la obra de la imaginación es incalculable. El pequeño mundo de la niñez con su entorno familiar es un modelo del mundo. Cuanto más intensamente le forma el carácter la familia, el niño se adaptará mejor al mundo. Las grandes decisiones de la vida humana tienen como regla general mucho más que ver con los instintos y otros misteriosos factores inconscientes que con la voluntad consciente y el sentido de razonabilidad. Lo peor que le puede ocurrir a cualquiera es que se le comprenda por completo. No hay toma de conciencia sin dolor. Toda la mitología puede ser entendida como una suerte de proyección del inconsciente colectivo. Podemos ver esto más claramente cuando miramos las constelaciones estelares. Aquellas originalmente formas caóticas fueron organizadas a través de la proyección de imágenes. Esto explica la influencia de las estrellas como aseveran los astrólogos. Esas influencias no son nada menos que percepciones inconscientes e introspectivas del inconsciente colectivo. El vino de la adolescencia no siempre aclara según pasan los años, a veces se vuelve turbio. La astrología representa la suma de todos los conocimientos psicológicos de la antigüedad. En lo que nos es posible alcanzar, el único sentido de la existencia humana consiste en encender una luz en las tinieblas del mero ser. En cada uno de nosotros hay otro a quien no conocemos. Nuestro corazón resplandece y una inquietud secreta roe la raíz de nuestro ser. Lidiar con el inconsciente se ha convertido en una cuestión de vida para nosotros. A veces, de hecho, hay tal discrepancia entre el genio y sus cualidades humanas que uno tiene que preguntarse si un poco menos de talento no hubiera sido mejor. Huir de la muerte es algo malsano y anormal que le roba a la segunda mitad de la vida su propósito.
explora diariamente la voluntad de Dios. El símbolo de Cristo es de la mayor importancia para la psicología en la medida en que es quizás el símbolo del yo más desarrollado y diferenciado, aparte de la figura de Buda. Basada en la filosofía natural de la Edad Media, la alquimia formaba un puente, por un lado hacia el pasado, al gnosticismo, y por otro hacia el futuro, a la psicología moderna del inconsciente. Un grito siempre es solo eso, un ruido y no música. En el niño, la conciencia surge de las profundidades de la vida psíquica inconsciente, al principio como islas separadas, que gradualmente se unen para formar un continente, una masa terrestre continua de conciencia. El desarrollo mental progresivo significa, en efecto, la extensión de la conciencia. Todo el mundo sabe hoy en día que la gente tiene complejos. Lo que no se sabe tan bien, aunque mucho más importante teóricamente, es que los complejos pueden tenernos a nosotros. Debo aprender a amarte. ¿Qué pasa si descubro que el más pobre de los mendigos y el más insolente de los delincuentes están todos dentro de mí, y que estoy necesitado de las limosnas de mi propia bondad, que yo mismo soy el enemigo que debe ser amado? Entonces ¿qué? Averigüe qué es lo que más teme una persona y ahí es donde se desarrollará a continuación. Qué importante es afirmar el propio destino. De esta forma forjamos un ego que no se derrumba cuando suceden cosas incomprensibles, un ego que aguanta la verdad, y que es capaz de hacer frente al mundo y al destino. Entonces, experimentar la derrota es también experimentar la victoria. Nada se perturba, ni interior ni exteriormente, pues la propia continuidad ha resistido la corriente de la vida y del tiempo. Un libro abre otro. ¿Vale la pena que el león aterrorice al ratón? Guarda silencio y escucha. ¿Has reconocido tu locura y la admites? ¿Habéis notado que todos vuestros cimientos están completamente sumidos en la locura? ¿No quieres reconocer tu locura y darle la bienvenida de manera amistosa? Querías aceptarlo todo. Así que acepta la locura también. Deja que brille la luz de tu locura, y de repente amanecerá sobre ti. La locura no debe ser despreciada ni temida, sino que debes darle vida. Si quieres encontrar caminos, tampoco debes desdeñar la locura, ya que forma una gran parte de tu naturaleza. Alégrate de que puedes reconocerlo, porque así evitarás convertirte en su víctima. La locura es una forma especial del espíritu y se aferra a todas las enseñanzas y filosofías, pero más aún a la vida cotidiana, ya que la vida misma está llena de locura y en el fondo es totalmente ilógica. El hombre se esfuerza hacia la razón solo para poder hacer reglas por sí mismo. La vida misma no tiene reglas. Ese es su misterio y su ley desconocida. Eso que llamas conocimiento es un intento de imponer algo comprensible a la vida. Desgarrar esos velos es un procedimiento muy doloroso, pero cada paso adelante en el desarrollo psicológico significa precisamente eso, el desgarro de un nuevo velo. Somos como cebollas con muchas pieles, y tenemos que pelarnos una y otra vez para llegar al verdadero centro. Nadie puede caer tan bajo a menos que tenga una gran profundidad. La fe, la esperanza, el amor y la perspicacia son los logros más altos del esfuerzo humano. Para que venga lo mejor, lo bueno debe hacerse a un lado. Ya no vivimos de lo que tenemos, sino de promesas, ya no en el presente, sino en la oscuridad del futuro, que, esperamos, traerá por fin el amanecer adecuado. Si una mujer atractiva está soltera, es porque es más inteligente que los demás.
Espero que estos consejos te hagan reflexionar y te sean útiles en la vida. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle like y suscribirte al canal Frases que Transforman, donde encontrarás más material importante como este. Saludos.